Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza. Y es que hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y de Meth of the Mir. Sí, lo sé, la bomba que soltó el título es grande. Pero tranquilos que vamos a desmenuzar todo, paso a paso, para que no se pierdan ni un solo detalle. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones porque estoy subiendo contenido súper interesante cada semana. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 2 de mayo de 2025. Esa fecha resonará en el corazón de muchos fans de las series turcas, especialmente de aquellos que adoraron Erkencikus o Pájaro Soñador. ¿Por qué? Pues porque ese día una noticia sacudió las redes sociales y los medios de comunicación. Can Yaman y The Meth of the Mir, prepárense, habían protagonizado un reencuentro inesperado y, según algunos rumores, incluso se habían comprometido en secreto. Lo sé, suena a guión de una telenovela, pero al parecer la vida a veces supera la ficción. Pero antes de que saquen las campanas de boda, vamos a analizar la situación con calma y separar la verdad de la especulación. Recordemos un poco. Can y The Meth fueron la pareja estrella de Erkencikus, una serie que arrasó en todo el mundo gracias a su química innegable y a la frescura de su historia. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional y, como suele suceder, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante el rodaje la tensión era palpable. Las miradas, las sonrisas cómplices, las bromas fuera de cámara, todo apuntaba a que entre Can y The Meth había algo más que una simple amistad. Sin embargo, ambos siempre negaron rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. ¿Pero realmente podemos creer esa amistad, cuando las chispas saltaban a la vista? Los fans de Erkencikus recuerdan con cariño las entrevistas donde, aunque intentaban mantener la compostura, sus miradas los delataban. La forma en que se complementaban en pantalla se sentía demasiado real para ser actuada. Después del final de Erkencikus, cada uno siguió su propio camino. Can se enfocó en proyectos en Italia, donde se convirtió en una verdadera superestrella. Su atractivo y carisma le abrieron puertas en el mercado europeo, consolidándose como un ícono masculino. The Meth continuó protagonizando series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas del país. The Meth eligió cuidadosamente sus papeles, demostrando su versatilidad como actriz y ganándose el respeto de la crítica. A pesar de la distancia y de los proyectos separados, los fans nunca perdieron la esperanza de que Can y The Meth volvieran a encontrarse, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas amorosas, el fantasma de Erkencikus siempre sobrevoló sus carreras. El matrimonio de The Meth fue seguido de cerca por los medios y los fans, y su posterior divorcio alimentó aún más las esperanzas de un posible reencuentro con Can. ¿Sería que, en el fondo, The Meth nunca pudo olvidar la conexión que tuvo con Can? Ahora bien, volvamos a la noticia del 2 de mayo de 2025. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Según las fuentes, Can y The Meth coincidieron en una gala benéfica en Estambul. Al parecer, su encuentro fue casual, pero los testigos aseguran que la química entre ellos seguía intacta. La gala, organizada por una importante fundación para la ayuda a niños necesitados, reunió a las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco. El destino, o tal vez una mano invisible, quiso que Can y The Meth se sentaran cerca el uno del otro durante la cena. Fotografías y vídeos del evento se filtraron rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se podía ver a Can y The Meth conversando animadamente, riendo y compartiendo miradas cómplices. Algunos incluso aseguraron haberlos visto tomados de la mano en un momento dado. Las fotos, aunque borrosas y tomadas desde ángulos incómodos, fueron suficientes para encender la llama de la esperanza entre los fans. Se podía ver a The Meth sonriendo de una manera que no se le veía desde hacía mucho tiempo, y Can parecía estar completamente absorto en la conversación. Pero lo que realmente desató la histeria colectiva fue un rumor que comenzó a circular poco después. Can Yaman le había propuesto matrimonio a The Meth of the Mir durante la gala. La fuente de este rumor era, como suele suceder en estos casos, anónima y poco fiable. Se decía que un camarero había escuchado la propuesta en un rincón apartado del salón, pero nadie pudo confirmar la veracidad de la historia.
Sin embargo, la idea de que Khan y Demet pudieran estar juntos de nuevo era demasiado tentadora para muchos fans como para ignorarla. A partir de ahí, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y especulaciones. Los hashtags #Khan Demet Ozdemir, Khan Demet Boda y Erkencikus Real se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Los fans revivieron viejas entrevistas, analizaron cada gesto y cada palabra que Khan y Demet habían pronunciado a lo largo de los años, buscando pistas que confirmaran la veracidad del rumor. Se crearon grupos de fans dedicados exclusivamente a analizar la evidencia de un posible romance. Se compararon fotos antiguas y nuevas, se estudiaron los lenguajes corporales y se tradujeron entrevistas a diferentes idiomas en busca de algún indicio revelador. Pero, ¿cuál es la verdad? Hasta el momento, ni Khan Yaman ni Demet Ozdemir han confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes han optado por guardar silencio, alimentando aún más la incertidumbre y la expectación. El silencio, como sabemos, a veces habla más que las palabras. ¿Será que están esperando el momento adecuado para anunciar la noticia? ¿O simplemente están disfrutando de la atención mediática sin tener que dar explicaciones? Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos que aseguran que la propuesta de matrimonio es falsa y que Khan y Demet simplemente se reencontraron como amigos. Estos medios, a menudo considerados cercanos a los representantes de los actores, intentaron minimizar la importancia del encuentro y desmentir los rumores de compromiso. Otros, en cambio, mantienen la esperanza y afirman que hay indicios que sugieren que podría haber algo más entre ellos. Estos medios, alimentados por las redes sociales y los rumores de fuentes anónimas, insisten en que la química entre Khan y Demet es innegable y que no sería sorprendente que hubieran retomado su relación. Lo cierto es que sin una confirmación oficial, todo son especulaciones. Pero lo que sí es innegable es que Khan Yaman y Demet Ozdemir siguen siendo una pareja muy querida por el público y que su reencuentro ha generado una gran expectación. Su impacto en la cultura pop turca es innegable, y su legado como pareja en la pantalla sigue vivo en el corazón de millones de fans en todo el mundo. ¿Podría ser este el inicio de una nueva etapa en su relación? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, los fans seguirán soñando con un final feliz para esta historia que comenzó en Erkencikus, y que al parecer, todavía tiene muchos capítulos por escribir. La idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, es un sueño que muchos fans se niegan a abandonar. Ahora, dejando de lado el tema del compromiso, lo que sí es interesante analizar es el impacto que esta noticia ha tenido en sus carreras. Tanto Khan como Demet han experimentado un aumento significativo en su popularidad en las últimas semanas. Sus perfiles en redes sociales han ganado miles de seguidores y sus proyectos actuales han recibido una mayor atención mediática. Las marcas se pelean por trabajar con ellos, y sus apariciones públicas generan una histeria colectiva. Esto demuestra que el poder de Erkencikus sigue siendo muy fuerte y que la química entre Khan y Demet sigue siendo irresistible para el público. Incluso años después del final de la serie, su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y de romance. La serie se ha convertido en un clásico moderno de la televisión turca, y su impacto se sigue sintiendo en la industria del entretenimiento. En mi opinión, independientemente de si la noticia del compromiso es verdadera o falsa, este reencuentro ha sido una excelente estrategia de marketing para ambos actores. Han logrado revivir el interés del público en su trabajo y han generado una gran expectación de cara a sus próximos proyectos. Han demostrado que su poder como marca es innegable, y que su capacidad para generar interés mediático es enorme. Y hablando de proyectos, ¿qué les depara el futuro a Khan y Demet? Khan Yaman sigue triunfando en Italia con sus series y películas. Recientemente ha participado en una producción internacional que ha generado mucha expectación. Se rumorea que está trabajando en un proyecto con una importante productora de Hollywood, lo que podría catapultarlo al estrellato mundial. Demet Ozdemir, por su parte, continúa cosechando éxitos en Turquía con sus series y películas. Además, ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una influencer muy popular. Sus looks son imitados por miles de fans, y su estilo se ha convertido en una referencia en el mundo de la moda turca. ¿Podríamos verlos juntos de nuevo en la pantalla? Es una pregunta que muchos fans se hacen. En mi opinión, sería un acierto que ambos consideraran la posibilidad de trabajar juntos en un futuro. Su química es innegable y el público está ansioso por verlos juntos de nuevo.
Un proyecto que los reuniera sería un éxito asegurado, y podría convertirse en un fenómeno global. Sin embargo, también es importante que ambos sigan explorando sus propios caminos y desarrollando su talento de forma individual. Lo importante es que sigan haciendo lo que les apasiona y que sigan conectando con el público a través de su trabajo. Lo importante es que se sientan felices y realizados con sus carreras, independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no. En fin, la historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo los sueños de los fans pueden llegar a crear su propia narrativa. Ya sea que estén comprometidos en secreto o que simplemente sean buenos amigos, lo importante es que ambos sigan siendo felices y que sigan inspirando a sus seguidores con su talento y su carisma. Su historia es un recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad, y de que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis completo y detallado de la noticia que sacudió el mundo de las series turcas el 2 de mayo de 2025. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. He intentado cubrir todos los ángulos de esta historia, desde los rumores de compromiso hasta el impacto en sus carreras. En resumen, hemos hablado del inesperado reencuentro de Can Yaman y de Method Demir, de los rumores sobre un posible compromiso en secreto, del impacto que esta noticia ha tenido en sus carreras y de las posibilidades que les depara el futuro. Hemos analizado la situación con calma y hemos separado la verdad de la especulación. Y sobre todo hemos celebrado el poder de la ficción y el amor que une a los fans de Erken Cikus. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me he divertido mucho investigando y analizando esta historia, y espero que ustedes también hayan disfrutado del resultado. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet están realmente comprometidos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Me interesa saber si comparten mi entusiasmo por esta historia, y si tienen alguna teoría o información adicional que quieran compartir. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.